Historias bíblicas. El sufrimiento de Job. Había un individuo llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre ejemplar de absoluta integridad y temeroso de Dios. Mantenía su distancia del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía numerosos sirvientes. En realidad, era la persona más adinerada de toda esa región. Los hijos de Job se turnaban para preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para celebrar con ellos. En otras ocasiones, estas festividades duraban varios días. Al finalizar estas fiestas, Job los purificaba. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de sus hijos, pensando: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Era una práctica habitual. Un día, los miembros de la corte celestial se presentaron ante el Señor, y el acusador, Satanás, estaba con ellos. El Señor le preguntó a Satanás si había notado a su siervo Job, un hombre íntegro que le temía y se apartaba del mal. Satanás respondió que Job era virtuoso, pero solo porque Dios lo había bendecido. Satanás sugirió que si Dios retiraba sus bendiciones, Job lo maldeciría. Dios permitió a Satanás poner a prueba a Job, pero no permitió que se le hiciera daño físico. Entonces, Satanás procedió a causar desastres en la vida de Job. Los mensajeros llegaron a informarle sobre la pérdida de su ganado y de sus hijos e hijas debido a diversos desastres naturales y saqueos. Job se afligió profundamente, pero se mantuvo fiel a Dios. Se rasgó sus vestiduras y se postró en el suelo en señal de dolor y adoración. A pesar de las adversidades, no culpó a Dios. Luego, los amigos de Job, Eifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo y lo vieron en un estado de extrema aflicción. La esposa de Job le sugirió maldecir a Dios y morir. Pero Job rechazó sus palabras y aceptó tanto lo bueno como lo malo que venía de Dios. Los amigos de Job pasaron tiempo con él, pero al ver su sufrimiento, no pudieron reconocerlo a simple vista debido a su estado devastado. Profundos gemidos rasgaron sus vestiduras y esparcieron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de aflicción. Así, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, sin pronunciar ninguna palabra, pues comprendían que su sufrimiento era inmenso para ser expresado con palabras. Finalmente, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Expresó que deseaba que ese día se hundiera en la oscuridad, que se borrara de la memoria divina y que ninguna luz brillara sobre él. Pidió que la oscuridad reclamara ese día, que no quedara rastro de luz y que la noche de su nacimiento fuera borrada del calendario. Esta noche debería quedar excluida de los días del año y de los meses. Job afirmó que esa noche debería estar vacía de alegría y llena de maldiciones. Habló de su desgracia y cómo lamentaba haber nacido. Dijo que le hubiera sido mejor no haber nacido o haber nacido muerto. Criticó la vida que le fue dada y lamentó que no hubiera muerto al nacer. Job deseó no haber sido concebido y lamentó haber nacido. Consideró que su vida era inútil y que hubiera sido mejor no haber existido. Job mencionó cómo los malvados encuentran paz y los cansados hallan descanso en la muerte, donde no hay preocupaciones ni temores. Habló de cómo el rico y el pobre, el esclavo y el libre encuentran igualdad en la muerte, donde todas las diferencias se desvanecen. En medio de su sufrimiento, Job expresó sus lamentos y reflexiones sobre la vida y la muerte, mostrando su dolor y confusión ante la adversidad que enfrentaba. La historia de Job, un hombre piadoso y justo que enfrentó inimaginables pruebas y sufrimientos, es un relato poderoso y conmovedor que ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza del sufrimiento humano, la relación con Dios y la importancia de la fe genuina. El relato se encuentra en el libro de Job en la Biblia. Nos presenta a un hombre que gozaba de prosperidad y bendiciones en todas las áreas de su vida. Sin embargo, en un giro devastador, pierde repentinamente su riqueza, su familia y su salud.
A pesar de su inocencia y justicia, Job es sumido a una profunda crisis de sufrimiento y angustia. Una de las lecciones fundamentales que esta historia nos presenta es que el sufrimiento no siempre es el resultado directo del pecado o de la maldad personal. Los amigos de Job, en su intento de consolarlo, argumentaban que su sufrimiento es un castigo divino por algún pecado oculto. Sin embargo, Job mantiene firmemente su inocencia y cuestiona la lógica detrás de su aflicción. A través de esta narrativa, se subraya que el sufrimiento puede tener motivos y propósitos que trascienden la comprensión humana y que no siempre están relacionados con la culpabilidad individual. La historia de Job también destaca la importancia de la apariencia y la perseverancia en medio del sufrimiento. A pesar de las difíciles pruebas que enfrentaba, Job se niega a maldecir a Dios y renunciar a su fe. Esta actitud refleja su profunda confianza en la soberanía de Dios, incluso cuando no entiende el propósito detrás de sus padecimientos. La perseverancia de Job nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe y a no permitir que el sufrimiento socave nuestra conexión con lo divino. Un aspecto clave de la enseñanza de Job es el cuestionamiento honesto ante Dios. Job no teme expresar sus preguntas, frustraciones y dudas a Dios. Esta apertura en su relación con lo divino resalta que Dios está dispuesto a escuchar nuestras preocupaciones y lamentos. La respuesta de Dios a Job, en la que habla desde una posición de autoridad y sabiduría divina, revela que no siempre conoceremos las razones detrás del sufrimiento. A veces, la respuesta puede ser simplemente confiar en la voluntad de Dios. La historia de Job nos recuerda que la compasión y la empatía son cruciales cuando otros enfrentan el sufrimiento. Aunque los amigos de Job intentaron consolarlo inicialmente, al final caen en el error de culparlo por su propio sufrimiento. Este error resalta la importancia de no juzgar apresuradamente y de simplemente estar presentes para escuchar y apoyar a quienes están pasando por dificultades. La humildad es otra lección clave que emerge de la historia de Job. En su encuentro con Dios, Job se da cuenta de la limitación humana ante la vastedad y la complejidad del plan divino. Esto nos enseña a reconocer que nuestra comprensión es limitada y que, en momentos de sufrimiento, es importante mantener una actitud de humildad ante la voluntad de Dios. Finalmente, la historia de Job enfatiza la importancia de mantener una fe genuina en Dios, incluso en medio de la adversidad. Aunque Job enfrentó el sufrimiento y la incertidumbre, no abandonó su fe ni maldijo a Dios. En cambio, su relación con Dios se profundizó a través de la lucha y el cuestionamiento. Esto resalta que una fe sólida no se basa en las circunstancias favorables, sino en una relación auténtica y constante con lo divino. Para concluir, la historia de Job en la Biblia nos proporciona valiosas enseñanzas sobre el sufrimiento y la fe. A través de su experiencia, aprendemos que el sufrimiento puede tener propósitos más allá de nuestra comprensión y que la fe genuina se mantiene incluso en los momentos más difíciles. La historia de Job nos desafía a mantener la paciencia, la humildad y la apertura en nuestra relación con Dios, así como brindar compasión y apoyo a quienes enfrentan el sufrimiento en sus propias vidas. Si el video te gustó, suscríbete a Historias Sagradas, activa la campanita de notificaciones, comparte este video con tus amigos y amigas y no olvides comentar y darle me gusta a este video. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.